En el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículo 24 de la palabra nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta es simplemente una exigencia, diríamos, o tal vez es una sugerencia, mejor la palabra, de que cuando pedimos o cuando oramos, creyendo, ¿qué estás pidiendo? Tú no puedes ir con la actitud negativa o con la actitud de voy a ver si por si acaso, y a veces nos salen las cosas, pero lo correcto siempre debe ser tener la seguridad de que si yo pido algo es porque ya lo he estudiado maravillosamente, porque ya sé que eso es lo que me conviene o lo que me sirve, porque ya he recibido respuesta tal vez del Espíritu Santo de que puedo pedirlo. Hay cosas que necesariamente uno a veces dice, bueno, si Dios quiere, y está bien que lo hagamos, pero Dios quiere el bien para sus hijos, Dios quiere el alimento para sus hijos. Dios quiere que tengamos abundancia en todas las cosas. Entonces a veces como que sobra ese Dios, si Dios quiere, porque Dios siempre quiere lo bueno para sus hijos. Hay situaciones diferentes donde yo estoy solicitando un favor y ese favor o ese deseo o ese anhelo o ese sueño o esa promesa solo va dirigida al bienestar de alguien, pero dañando a otra persona. Ahí es cuando no funciona. No podemos estar deseándole mal a otra persona o quitarle algo a otra persona para obtenerlo yo, porque ahí es donde no funciona. Debe ser un deseo donde todos ganemos, donde el otro gane y donde yo gane, o donde hay muchas personas ganando. Es muy distinto cuando yo por descuido tengo un bien, digamos, y no lo valoro y lo descuido y lo entro en oferta y es diferente. Ahí sí yo puedo entrar a accionar porque yo sí quiero aprovechar las bendiciones y las promesas de Dios. Alguna vez en un devocional decía yo, los que estamos cerquita a Dios, ¿y qué es estar cerquita? Entrar en su presencia, contar con Él todo el tiempo, dialogar con Él en oración, estar en ese diálogo continuo. No nos perdemos detalles de Dios y entonces podemos entender su voz, podemos leer las escrituras y pedir la capacitación del Espíritu Santo y su sabiduría, y la entendemos porque estamos haciendo que las cosas pasen. Estamos actuando frente al deseo. Otras veces dejamos el deseo o el anhelo o el sueño y nos olvidamos, y mira que ahí hay dos cosas por analizar. Tengo tanta fe que ya no necesito sino decirle, Señor, este es mi sueño, te lo dejo a ti, y me olvido, porque ya sé que Dios la recibió y tengo fe de que se va a dar conforme a la voluntad de Dios. Así sí se puede pedir. Y otras veces es porque lo pido una vez y se me olvidó y como que ya no le pongo intención y tampoco fluye así. Entonces son como unos juegos que hacemos dentro de la fe, como unas reflexiones que hacemos frente a cómo debemos pedir. Entonces, en Marcos 11 nos aclara que todo lo que pidieres orando, tenemos que creer que lo vamos a recibir y nos vendrá, pero conociendo la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios siempre es buena, es perfecta, entonces de eso yo puedo solicitar y creer que me va a llegar. Bueno, y si yo pido salud y resulta que no la tengo, la voluntad de Dios siempre ha sido que tengamos salud. Dios no nos mandó al mundo con enfermedades. Somos nosotros, en nuestra manera de vivir, que no cuidamos la salud, o que no nos alimentamos bien, o que el sistema nos ha mañado unos alimentos que nos hacen daño, y eso está minando nuestra salud. No quiere decir que no podamos pedir. Claro, Dios nos ayuda. Es más, Dios nos sugiere. Y hay muchos versículos en la Biblia donde nos sugiere qué debemos y qué no debemos comer. Aunque hay una palabra que a mí me toca muchísimo que dice que no es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo que sale de ella. Muchas veces, y así lo oraba Pablo, comemos algo que de pronto está contaminado, pero al orar, y es lo importante y es lo que quiero poner énfasis, cuando yo oro por los alimentos, estoy colocando un ejemplo porque es en todas las áreas, cuando yo oro por los alimentos,
cuando yo ofrezco esos alimentos a Dios, cuando yo bendigo el bien decir esos alimentos, estoy espiritualmente limpiándolos. No soy yo pido, pero es el poder del Espíritu Santo que acciona frente a esos alimentos, y por la fe puedo estar inclusive consumiendo veneno, que no es la sugerencia, ¿no? Sino llegando al extremo, que se van a limpiar. Cuando Pablo lo picó una serpiente, pues la serpiente tenía veneno, y él lo que hizo fue sacudir, porque pues él tenía la presencia de Dios, la coinonía de Dios, la comunión de Dios, y por fe sabía que no le iba a afectar. Y tenemos muchos casos de estudios que se han hecho de personas que las engañan tomándose una pastillita de azúcar, diciéndole que esa es la pastillita que le va a curar ese dolor, y por el simple hecho de la impresión de saber que esa pastilla, o que ya está seleccionada para ese fin, cumple la función, y era una simple pastillita de azúcar. Entonces es lo que llaman el placebo, ¿no? Qué importante es poder entrar con todos los sentidos, con toda la actitud, entendiendo lo que Dios es en nuestra vida, entendiendo lo que Dios hace, los milagros poderosos que nadie más puede hacer, o que nosotros podemos hacer si estamos en esa coinonía y nos permite hacer, porque a través de Jesucristo Dios obró en sanidad para todo lo que conocemos ya escrito en la Biblia, porque es el poder de Dios, su grandeza, toda la sabiduría, digamos, le iba a decir la ciencia y todo eso, pero en general es la sabiduría que el Dios maneja, que nuestro Padre maneja, para saber cómo se revierte un dolor, una enfermedad, una escasez, etc. Es hermoso y es un poquito complejo entenderlo, pero necesitamos entrar en ese proceso de fe, pedir orando, creyendo que vamos a recibir. Creyendo que vamos a recibir, siempre y cuando la ecuación esté correcta. En los Salmos, capítulo 55, versículo 17, nos habla: tarde y mañana y a mediodía oro y clamo, y Él oirá mi voz. Esa es la actitud frente a lo que yo anhelo y ante lo que yo deseo, porque yo creo firmemente que eso va a dar un bienestar a una comunidad, a una familia, a mi vida. Cuando Jesús vino, Él pensaba en sociedad. Él se sacrificó, su vida la entregó por una comunidad, por una sociedad que necesitaba acercarse al Padre porque había errado, porque se había equivocado, porque estaba en pecado continuo. Y si Jesucristo lo hizo, Jesucristo estuvo acá como ser humano, siendo Dios, se despojó. Conocemos la historia. Y Él caminó viviendo y pensando como pensamos los seres humanos. Necesitaba alimentarse, necesitaba beber líquidos, necesitaba descansar, necesitaba dormir. De hecho, muchos pasajes hablan de eso. Compartía, que hasta lo criticaban porque compartía con los pecadores, pero esa era la idea. ¿A dónde va a ir el médico? ¿Dónde está el enfermo? Pero Él simplemente por esa coinonía, por esa comunión, por ese el buscar a Dios constantemente, a su Padre, no se contaminaba, y nosotros podemos hacerlo. Lo que pasa es que nuestra debilidad como seres humanos nos excusa de que no podemos ser santos, pero sí podemos. Y debemos por lo menos intentarlo al 100%, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz, y Él me sustentará y Él me fortalecerá en esas debilidades. Hermoso, ¿verdad? Necesitamos conocer esas verdades, aplicar esas verdades. En los Salmos, en el capítulo 145, en el versículo 18, también nos habla una frase hermosa, dice: cercano está Dios a todos los que le invocan. Es simplemente buscar la ayuda. ¿Dónde hay que buscarla? Pues donde la vamos a encontrar. Siempre buscamos en otros lados, donde creemos, donde intuimos, pero si miramos siempre al Dios Padre, al Padre eterno, al Padre poderoso, al que vive para siempre, pues Él está cercano a todos los que le invocamos.
a todos los que le invocamos de veras, hace el énfasis la palabra. Hay muchos que hacen oraciones, hay muchos que tal vez tienen la intención, pero su mente, su corazón o su espíritu está alejado de Dios por X o Y circunstancia. No está en la coinonía, no está en la intimidad, en la verdadera actitud. Tal vez está desesperado, angustiado, o tal vez sus pecados le reclaman el enemigo, diciéndole: usted no es digno de entrar allá a pedir. Pero cuando Jesús hace la obra, Él limpia nuestra vida, limpia nuestro camino, nos da acceso, nos da libertad para entrar al trono de la gracia. Y por eso tenemos que acudir todos los días, tarde, mañana, al mediodía, todo el tiempo. Muchos pasamos por alto el gran poder que lleva la oración genuina, la oración honesta. No es que la oración esté quitándole poder a Dios, el poder está en Dios. Pero la oración bien hecha, de acuerdo a los principios del reino de los cielos, está impregnada de ese poder. Porque es la acertada, la correcta. Es como buscar en una pizarra muchos botones y encontrar el acertado. El que está en esa sintonía perfecta. En eso tenemos que pensar y tenemos que actuar. La oración es ese vehículo, es esa manera de transportarnos a la presencia del que tiene todo el poder, del que tiene la respuesta, del que nos puede ayudar, del que nos fortalece en medio de la debilidad. Jesucristo nos lo enseñó. Él buscaba mañana, tarde, al mediodía, noche, a su Padre. Yo voy aquí a parafrasear. Yo me imagino cuando Él iba a escoger a ese equipo de trabajo, a sus 12, cómo iba el Padre y decía: ¿cuál es? Porque uno mira caras y ve rostros y tal vez intenciones y las ve buenas, pero solo Dios conoce el corazón honesto, el corazón sincero, las intenciones del corazón. Y para no equivocarnos tenemos que ir al Padre, ir al Espíritu de sabiduría y solicitarle. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y entonces Él vio a Mateo, un recaudador de impuestos que robaba, y cualquiera que fuera a hacerle un dopa o un estudio diría: no, este no sirve, ese no está capacitado. Pero Dios tenía propósitos, el Padre tenía propósitos con esos personajes, de demostrar que a pesar de sus vicios, a pesar de sus limitaciones, Él podía hacer grandes hombres con ellos. ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras equivocaciones, Dios aún sigue confiando en ti. Que tú eres su hijo, su hija. Que tú puedes llegar a lugares extraordinariamente hermosos, donde te puedes empoderar, donde puedes alcanzar todos los sueños, las metas, donde puedes estar feliz, gozoso, sano. Ese eres tú y esa soy yo. Pero cuando nos hacen ese llamado, cuando nos escogen, así como hizo Jesús con sus discípulos, y nos dejamos escoger y lo seguimos, tenemos que cumplir todas esas enseñanzas que Él nos dejó. Y podemos ver a sus discípulos, a cada uno de ellos con sus limitaciones, y cada uno adoró y glorificó el gran nombre de Jesús. Cuando se encerraron, después de que conocieron que Jesús había muerto, que estaba ya en la tumba, tal vez dolidos, tristes, pensando que había sido uno más de esos profetas que habían hablado. Dolidos porque habían compartido 3 años con Él, aprendiendo cosas extraordinariamente maravillosas, que sus vidas habían sido transformadas, que su espíritu había sido tocado y que no era igual su vida, que pensaban diferente, que tenían fe, que vieron señales, milagros y prodigios. Vieron cómo resucitó a Lázaro. Vieron cómo sanó a los leprosos. Vieron cómo los cojos caminaban, los sordos oían, los ciegos recobraban la vista. Todo eso a primera mano.
y sintieron dolor, estaban encerrados, angustiados que tal vez pudieran pasar lo mismo que había pasado a Jesús, porque venían por ellos a matarlos. Y se les aparece el mismo Jesús resucitado. ¡Qué grandeza! Esa atmósfera tuvo que ser gloriosa, poderosa, maravillosa, de rendición, de humillación, de creer, de desarrollar una fe. Por eso lo dijo Jesús. Cuando le dijo a Mateo, sí, que Mateo dijo, no, yo soy el incrédulo de este grupo. Si yo no meto mi dedo, que yo note que ahí estuvo la llaga, yo voy a creer que Jesús vive. ¿Y qué dijo Jesús? Dichosos todos aquellos que creen sin ver. Se lo dijo a él. Ven, experiméntalo, tócalo, de primera mano, listo, esa es tu manera de creer, bueno, pero dichosos. Y esos dichosos somos nosotros, que han pasado años y años, siglos, y estamos creyendo en ese Dios que todavía tiene el poder para sacarnos de los lugares de pecado, de angustia, de dolor, de escasez, de enfermedad. Él todavía sigue sanando, todavía sigue muchos recobrando la vista, el oído, caminando, lisiados caminando, desahuciados viviendo todavía en este pleno siglo XXI. Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Él es nuestro eterno presente. Entonces tenemos que anhelarlo, tenemos que respirar su presencia. Necesitamos de su amor, necesitamos de su poder, necesitamos de su misericordia. Porque sin Él somos menos que el polvo de la tierra. Tenemos que doblarnos, dice la palabra, doblar nuestra cerviz, nuestra autosuficiencia, y presentarnos humillados ante su presencia, reconociendo su poder. La oración justamente destruye esas ataduras, rompe las cadenas, derriba las fortalezas y produce verdadera libertad. La palabra lo dice, en la presencia de nuestro Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el ingrediente vital, es la fe. Porque la palabra también lo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estoy fascinada con esta enseñanza. Tenemos que tener la fe que abre puertas, la fe que sana, la fe que libera, la fe por la cual Jesucristo murió y resucitó y nos tiene caminando en este mundo, pero viviendo el reino de los cielos cuando tomamos la decisión correcta. Cuando tarde y mañana, y a mediodía y en la hora de la noche, oramos y clamamos, y Él escucha nuestra voz. Y todo lo que pidamos orando, si lo creemos, lo vamos a recibir. Porque cerca está, Papá Dios, a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de verdad, con honestidad, con genuinidad. Y si no somos tan genuinos, pidamos la asistencia del Espíritu Santo de poder, porque para eso fue dejado el Espíritu en medio de nosotros. En Pentecostés, los discípulos temerosos, miedosos, recibieron lenguas de fuego, donde empezaron a hablar diferentes idiomas. Fueron empoderados con el poder del Espíritu para hacer lo mismo que hizo Jesús. Salían a las calles, la sombra de Pedro sanaba. ¿Será que nosotros, en esa misma coinonía, que el Espíritu de poder nos invada, nos llene de fuego y podamos transmitir una palabra que sana, una palabra que levanta, que desata, que derriba fortalezas? Es la misma condición. Pero para ello tenemos que ser genuinos. Pedir esa asistencia espiritual, la sabiduría del Espíritu todo el tiempo para alcanzar
a vivir esos procesos maravillosos. Linda palabra, ¿verdad? Hay muchos personajes en la Biblia que encontramos que mostraron gran poder, o el poder de Dios se vio en ellos. Y uno de ellos fue Daniel, cuando fue con sus amigos metido en el horno de fuego, por leyes y por trampas, porque eran genuinos, porque eran honestos, porque Daniel oraba 3 veces al día, dirigiéndose, dice que al domo de la roca. Eran hombres genuinos que buscaban a Dios, y Dios los guardó, les guardó su vida. Entró al horno de fuego y no se quemó. El fuego ardía, y los que veían decían, pero luego no metieron a 3 hombres, a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero yo veo 4. Y el último es como el gran poder del Altísimo, decían. El mismo Dios cobijándolos y guardándolos. Y salieron de ese horno de fuego sin olor a humo ni chamuscado siquiera. Podemos recibir ese poder todavía en nuestros tiempos, si tenemos la misma actitud de estos hombres fieles, que no se contaminaban ni con el alimento, que todo el tiempo estaban en oración, que siempre consultaban a Dios. Qué bueno poder vivir vidas de reino. Qué bueno poder ser valientes, esforzados, cumplidores como hijos de Dios, para alcanzar esos sueños y esas metas. Vamos a dejarla hasta ahí, podríamos seguir nombrando, hay muchos ejemplos de milagros. Un David pequeñito, un niño todavía, cumplió una obra preciosa por la fe, por creer en el Dios, por buscarlo todo el tiempo, y venció a Goliat, al gigante de 3 metros. Y muchas otras historias. Pero bueno, aquí es la motivación, es alcanzar ese sueño, esa meta con Dios, de poder dedicarnos a buscarlo, a ser mejores cada día, a ser representantes de Dios aquí en la tierra, de ser los embajadores de su reino y cumplir, que se nos vean nuestras vidas llenas de propósitos buenos, agradables y perfectos, que es la voluntad de Dios. Entremos en oración. Si tienes peticiones de oración, es mi palabra todos los días. Anhelo estar acompañándote en oración. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus metas, bendigo tus sueños, porque traigo el poder y la sabiduría de Dios Todopoder a través de la palabra que nos da, para que todo en ti fluya con el poder y la gracia de su voluntad perfecta, de su amor grandioso. Entonces, si hay peticiones de oración, te acompañamos en oración también, peticiones de o opiniones sobre el tema, o testimonios, que podamos darle la gloria a Dios, de ser agradecidos y decirle: Señor, aún en estos tiempos, tú sigues haciendo la obra. Y nosotros somos sus discípulos, sus discípulas, mostrando la gloria de Dios. Entremos en oración. Padre bueno, nos acercamos a ti con todo nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado, quebrantado, Señor. Hoy elevamos nuestra oración, glorificando tu gran nombre, por tu gran poder, Señor, porque tú nos guardas de todo peligro, porque así pase por el fuego, Señor, creemos firmemente por la fe que no nos vamos a quemar, porque tú estás con nosotros, porque tú estás en nuestros planes, porque tus planes para nosotros son perfectos, porque queremos hacer tu perfecta voluntad, porque así nos equivoquemos, Señor, pedimos perdón, nos humillamos y seguimos deleitándonos en tu presencia, buscándote todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, todo el tiempo. Queremos hacer de la oración nuestro mejor estilo de vida, Señor, y depositar en tus manos toda nuestra confianza. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, porque cuando oramos genuinamente, cuando pedimos creyendo, nuestra voz es escuchada, tú nos oyes y cumples tu perfecta voluntad. Gracias por los milagros, por las señales, por las obras perfectas que tú traes a nuestras vidas. Nos quedamos en tu presencia, Señor, y nos gozamos y daremos testimonios
y las cosas extraordinarias que vienes haciendo en nuestras vidas. Gracias porque hasta el día de hoy nos has venido acompañando. Y Señor, queremos estar contigo eternamente y para siempre. Bendice a aquellos que hacen esta oración conmigo, aquellos que tienen la fe que rompe montañas, que quiebra cerrojos. Y Señor, desátales ese poder y esa gracia de bendición en ese milagro, en esa casa que tanto anhela ese sueño poderoso. Que podamos ver también la sanidad en aquellos que la piden, Padre. Que la escasez sea erradicada porque tú eres un Dios de abundancia. Que vivamos vidas de reino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén, amén, amén.